Muy buenas tardes y bienvenidos a La Jungla. Hoy es sábado 17 de febrero del año 2024 y mañana 18 hay elecciones municipales en la República Dominicana. Como siempre me acompaña aquí mi querido amigo, el ingeniero Freddy Aguasviva. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes a todo ese público que nos sigue en su programa. Bienvenidos a La Jungla. Una semana que culmina súper interesante, Hernán, con los acontecimientos que hemos tenido durante la misma y que culmina de manera magistral con unas elecciones municipales en las cuales pues tenemos cada quien tirando para su lado. En el día jueves se hizo oficialmente los cierres de campaña de los candidatos que le tocaban el jueves. Sé que algunos hicieron su cierre de campaña el miércoles, otros lo hicieron el jueves. Y mañana domingo pues culmina este tramo de las elecciones municipales para entonces iniciar con el tramo de las elecciones congresuales y presidenciales de mayo. 3.849 puestos van a estar en competencia en el día de mañana entre alcaldes, directores distritales, regidores y vocales, así como los suplentes de esto, Freddy. Evidentemente, como tú dices, esperamos que culmine la semana de manera magistral. Hemos visto esta semana una denuncia de supuesto fraude, intento de fraude, pero también hemos visto que ya está llorando la oposición. La Procuraduría especializada en delitos electorales investigó y dice que no hay riesgo. Pero también la Junta Central Electoral estableció un protocolo para, si fallan los equipos, sustituirlos por otro y el procedimiento para hacerlo. Es decir, que por lo pronto podemos darle un voto de confianza a la Junta Central Electoral por adelantado, pero ellos tienen que cumplir con esa confianza dada en el día de mañana. Ya no los van a agarrar asando batata como agarraron a las autoridades de la Junta Central Electoral de la gestión pasada. No puede volver a ocurrir un febrero como el del 2020. Aquí se suspendieron unas elecciones por primera vez, eso fue un desastre por problemas técnicos. Ahora mismo el voto es manual en todos lados, no hay voto automatizado. Pero hay peligros, los peligros que siempre se dan en los recintos electorales, sobre todo cuando hay temas de compras de delegados y ese tipo de cosas, Freddy. Además de que los datos serán transmitidos vía digital por una red privada de la Junta Central Electoral. Mira, y ahí es donde pudiera haber algún tipo de problema. Yo entiendo, sí, bueno, antes de pasar a lo que iba a resaltar, esa transmisión por una red privada se intentó en las elecciones pasadas, no recuerdo si fueron en las internas del PLD y durante las mismas elecciones generales del país, en las municipales y en las presidenciales. Y el doctor Leonel Fernández había dicho que esa red privada había sido interceptada y se le había intentado pues hackear para alterar los resultados. Es decir, que ya eso introduce una especie de preocupación de que se puede intentar lo mismo en caso que haya sido cierta la denuncia del doctor Leonel Fernández en ese momento. Eso fue en el 2019, Freddy, ya estamos en el 2024 y no hay prueba alguna de que eso haya ocurrido. Exactamente. Nunca se pudo demostrar. En febrero de 2020 se dijo lo mismo con esas elecciones municipales suspendidas y una investigación de la Organización de Estados Americanos dijo que no. Al final no hubo fraude, fue un fallo técnico. Esperemos que las cosas salgan bien mañana domingo con estas elecciones
municipales. Pero mira, yo quiero que anunciemos al invitado que vamos a tener más adelante. Él es Harold Correa, él es vicepresidente de la COPAL, este foro de partidos políticos, el más importante de la región. Es también abogado y ha ostentado puestos públicos importantes en Chile. Por ejemplo, él fue jefe de gabinete en 2 oportunidades del Ministerio de Educación entre los años 2003-2005 y entre los años 2014-2015. También fue jefe de gabinete del Ministerio Secretarial de la Secretaría General del Gobierno en el 2006, fue jefe de gabinete del Ministerio de Obras Públicas de Chile 2008-2010, jefe de gabinete ilustre Municipalidad de Santiago de Chile entre los años 2012 y 2014 y asesor presidencial de Michelle Bachelet. Así que vamos a hablar de temas interesantes que están pasando en Chile y en el resto de Latinoamérica. Así como vamos a hablar con él de este importante foro de partidos políticos que constituye la COPAL, Freddy. Bueno, un invitado internacional de mucho calibre, un asesor de la expresidenta Michelle Bachelet, una excelente presidenta que pasó por el Estado chileno, un Estado que hoy se encuentra en situaciones difíciles, especialmente momentos turbios que se vivieron en diferentes conflictos que tuvieron antes de las elecciones. Ahora mismo, por lo menos, el panorama se ha tranquilizado con el nuevo presidente, pero sí se vivieron momentos muy tensos. Y ahorita te quería comentar, Hernán, la cierta complejidad que tienen las elecciones municipales de ahora por el tema del voto preferencial para los regidores. Así es. Algo que no se había visto nunca, algo nuevo, pero que está llamado a ser una especie de democracia ampliada, abierta, donde hasta los regidores podrán tener voto directo para ser seleccionados. Eso es un elemento nuevo que se introduce en las elecciones. Esperemos que sea todo un éxito, como tú bien dices, que las elecciones transcurran sin mayores percances, que transcurran pues viento en popa, que transcurran en armonía, sin mayores obstáculos y problemas, y que al final pues los ganadores sean bienvenidos y los perdedores sepan reconocer que no hicieron el trabajo suficiente para lograr el primer lugar, pero que reconozcan también, al reconocer su derrota, pueden también tomar en cuenta la gran cantidad de apoyo que recibieron de su electorado, que no todo es negativo. Así es. Yo tengo mis dudas sobre el voto preferencial porque ahora mismo hay una competencia encarnizada hasta entre los candidatos del mismo partido. Hay una especie de canibalismo político entre los candidatos del mismo partido político. Pero bueno, eso es democracia directa, Freddy. Sí, elegir y ser elegidos. Y además, si no lo implementamos, nunca vamos a poder avanzar. Yo también tengo mis reservas. Yo creo que no deberíamos llegar a un nivel tan detallista en cuanto al voto preferencial, pero son representantes de las comunidades. Esperemos que sea todo un éxito y que de verdad este modelo pudiera funcionar. Como tú bien dices, ahora mismo hay una lucha encarnizada, férrea, entre candidatos del propio partido, pero aquí lo que necesitamos es madurar políticamente, que los candidatos entiendan. Pero va a ser una transición, no lo lograremos de la noche a la mañana. Es una competencia, señores, y lo primero que le enseñan a uno cuando es pequeño es que a una competencia tú vas a ganar y a perder. Cuando tú ganas, pues maravilloso, obtienes la meta, llegas a la meta, lo que tú quieres. Sin embargo, cuando tú pierdes, no quiere decir que es todo pérdida, porque tú adquieres un nuevo conocimiento, tú adquieres experiencia y lo que tienes que prepararte para el siguiente. Cualquiera que te oye te compra, Freddy Aguas Vivas. Yo quiero que ustedes vean a Freddy cuando él pierde jugando domino. Hablando de saber perder. No, lo más tranquilo. No, tú estás errado, porque yo cuando pierdo me quedo te deja de reír inmediatamente desde que pierdes. Analizando porque perdí. No es que me
me dejo de reír, es que me pongo a analizar por qué perdí para ver si puedo aprender de la pérdida para poder ganar la siguiente Señores, ronda. tenemos un programa muy especial para todos ustedes hoy. A propósito de lo que Freddy decía de Chile, Chile hasta el 2018 era el ejemplo a seguir en Latinoamérica. Yo recuerdo, Freddy, que yo siendo muy joven, era analista presupuestario en el gobierno cuando se dio aquí en República Dominicana la reforma de la administración financiera gubernamental. Un proceso que derivó en una nueva ley de presupuesto, en una nueva ley de Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. Se creó el Ministerio de Hacienda, se creó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Es decir, toda una reforma. Y los profesores que yo tuve durante esa reforma eran chilenos de la CEPAL. Y el ejemplo a seguir era Chile. De hecho, señores, las AFP la copiamos de Chile, Freddy. La administradora de fondos de pensiones la compra. El sistema de seguridad social. Pero entonces en 2019 empiezan las protestas, sobre todo de estudiantes. Especialmente de las AFP. El actual AFP. presidente era un estudiante de eso que protestaba. Y uno de los temas era que no era justo el sistema de pensiones allá. Pero también otro tema es que en Chile tenían todavía la constitución vigente de la dictadura de Pinochet. Irónicamente, ahora llega Boric, que es de la izquierda radical. Gabriel Boric. Aunque tuvo que volver un poco más de centro, más mesurado, para poder ganar las elecciones y gobernar. Y el tema de reformar la constitución, ¿tú sabes en qué está en Chile? Ellos se debaten, porque el primer intento de modificarla fue un fracaso total. Realizaron un segundo intento, y ¿tú sabes quiénes se impusieron en ese segundo intento? La derecha radical. Y ahora ellos tienen dos opciones: aprobar esa constitución elaborada fundamentalmente por conservadores, que se parece mucho a la de los 80, de la dictadura de Pinochet, o dejar a la de los 80 de Pinochet. Oye, el debate en Chile ahora mismo. Son temas controversiales porque cuando tú tienes dos posiciones diametralmente opuestas y que son radicales, cada quien en sus posiciones, es difícil tú llegar a un consenso y entonces va a ganar el que tenga más fuerza. Sorprendentemente, el presidente Gabriel Boric es bastante liberal. Sin embargo, vemos cómo estos conservadores le han ganado el debate y han logrado imponer una constitución. Yo entiendo que este tema de modificaciones de la constitución, Hernán, debería someterse a la votación del pueblo y que sea el pueblo que decida los puntos controversiales. Se hizo así la primera vez. Incluso se cogieron asambleístas en el primer intento que eran del pueblo, pero no tenían la capacidad de redactar una constitución. Bueno, el segundo intento quisieron arreglarlo. Vamos a hablar con nuestro invitado de esto, pero de alguna manera entonces la derecha radical se impuso. Eso es un tema que hay que consensuarlo, porque una constitución que va a regir un país debe ser apoyada por la gran mayoría. No puede ser una constitución que tenga en contra la gran mayoría porque los políticos simplemente quieran congraciarse con una posición que esté de moda, por decir algo. Pero sobre esto y mucho más vamos a hablar con nuestro invitado en el día de hoy, Harold Correa, abogado y vicepresidente de la COPAL, así como exfuncionarios en gobiernos de la República de Chile. Así que vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos. No se vayan.
El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando es que uno se entiende. Parquéate Bien cumple un año. ¿Qué dice la gente? ¿Ha presentado soluciones? ¿Qué está pasando en la capital cada vez que llueve? ¿Cuáles son las soluciones que tiene el ayuntamiento para evitar las inundaciones cada vez que caen estos aguaceros? No te pierdas estos temas y otros más en su espacio Municipalidad Global, este y todos los domingos a las 6 de la tarde por Voz Media Network. Te esperamos. Muy pronto, un espacio para disfrutar del béisbol, figuras de grandes ligas, estadísticas, jugadas estelares, todo lo que quieras saber sobre las grandes ligas y los deportes que conjugan los atletas más destacados. Vívelo cada sábado en Grandes Ligas TV por Voz Media Network. Bueno, regresamos con un invitado de la hermana República de Chile. Se trata de un joven vinculado a la integración, a la parte internacional, dirigente de COPAL, que es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina. Se trata del estimado amigo Harold Correa. Bienvenido, Harold. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Hernán, muchas gracias, Freddy. Es un honor y un placer estar siempre en su país, República Dominicana. ¿Cómo no? Para Bienvenido a la jungla, Harold, así se llama este programa. Bueno, prometedor el nombre, ¿eh? Sí. Vamos, porque el tiempo apremia, vamos a hablar de la misión de observación de la COPAL en República Dominicana por las elecciones de mañana, domingo 18. Perfecto. Mañana, a juicio de la COPAL, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, es un día central en la política dominicana, pero también en la democracia latinoamericana. Las elecciones locales probablemente sean las elecciones más importantes para la ciudadanía. Elige a los representantes que están en contacto directo con los problemas cotidianos. Por eso hemos querido construir una misión de observación electoral y de acompañamiento electoral para abordar la democracia dominicana. Nos interesa mucho observar qué está ocurriendo en su país y particularmente cómo las fuerzas políticas logran convivir después de un proceso democrático competitivo, transparente y particularmente participativo. Nos parece una tremenda oportunidad. Mañana estamos deseosos. Hay más de 70 representantes de 12 o 14 países de América Latina, España, y del Caribe, por cierto, y queremos estar presentes en la justa democrática de mañana con mucha esperanza de ver un pueblo dominicano que participa en torno al desafío de mejorar su convivencia y mejorar los desafíos que tienen las gobernaturas y los procesos locales. Harold, sé que recientemente vienes de ser jefe de misión en las elecciones que se le celebraron en Ecuador. Un proceso difícil porque se presentaron hechos de violencia. Entonces quisiera que, como has visto lo que está pasando, compares tu experiencia en los procesos y hable un poco de esa experiencia vivida por allá. Eso fue muy interesante, Rafael, porque COPAL se hizo presente en un minuto, yo diría, de los más dramáticos del último tiempo en las democracias latinoamericanas, el Ecuador. El Ecuador, como todos nuestros países, del Caribe al sur, y particularmente cada vez más notoriamente, están enfrentando una crisis de seguridad nunca vista, jamás vista. Las tecnologías, el desarrollo del armamento, el desarrollo incluso de tecnologías que van más allá de lo que usan los estados por el crimen organizado, ha demostrado que cada uno de nuestros países puede ser un campo de batalla muy interesante de analizar, pero muy urgente de actuar en función del crimen organizado. Y eso pasó en Ecuador. Recordemos que en Ecuador, antes de la primera vuelta presidencial, ocurrió un tremendo asesinato de un candidato presidencial que iba tercero en la encuesta, el señor Villavicencio, y se produjo una tensión ahí de una manera absolutamente insospechada. Y aunque iba en tercer lugar, ¿tú sientes que ese hecho afectó el resultado final en esas elecciones? Absolutamente, Rafael, absolutamente. Creo que el candidato Noboa, que no tenía ninguna posibilidad
de ganar esa elección, que recordemos que era una elección complementaria, un proceso de muerte cruzada, en que el Congreso disolvía el mandato presidencial y el presidente disolvía el Congreso. Ese señor Villavicencio, no obstante ir tercero, representaba a lo menos comunicacionalmente la lucha frontal contra la corrupción y el crimen organizado. Al asesinarlo de esa manera, se estableció un clima de tensión política y democrática en el Ecuador que llevó a mirar un refresco de los liderazgos y llevó a mirar un concurso y un discurso de una persona que era joven y que representaba una fuerza represiva para el proceso de delincuencia organizada y crimen organizado en el Ecuador. Y él, el candidato Noboa en ese minuto, el presidente Noboa hoy día, logró imponerse en el debate presidencial inicial con estos temas y logró considerar una muy buena performance en la segunda vuelta, ganando la elección. Todos estos hechos hacen ver que la política es muy frágil y que la política puede llevarnos a condiciones absolutamente insospechadas si no manejamos democráticamente bien los procesos. Así es. Harold, tú eres chileno y has sido funcionario del gobierno de Chile, has sido asesor de Michelle Bachelet, una mujer política muy admirada en la región. Hablemos de Chile. Chile era ejemplo en Latinoamérica. Yo le comentaba a Freddy al inicio del programa que aquí en el año 2006 se hizo una reforma de la administración financiera gubernamental y Chile era el ejemplo. De hecho, el sistema de pensiones que tenemos en República Dominicana, las AFP, la copiamos de Chile. ¿Qué pasó en Chile? Que a partir del 2019 vemos las protestas de estudiantes, luego unas elecciones convulsas con dos posiciones radicales, de ultraderecha y de ultraizquierda, aunque ganó Gabriel Boric, y luego el fracaso con conseguir o tratar de conseguir una constitución más progresista, que ahora ustedes se debaten entre si aprobar una constitución conservadora o dejar la constitución de la dictadura de Pinochet. Bueno, ese dilema que tú mencionas al final, Hernán, ya está resuelto. Quedó finalmente la Constitución de Pinochet. Y es muy difícil, voy a empezar a explicar de atrás para adelante, es decir, del resultado hacia atrás. El resultado, que acabo de mencionarlo, es producto, a mi juicio, y esto no es algo que yo lo diga de novedad, es algo que lo he dicho ya hace bastantes años de que se iniciaron los movimientos sociales. El problema creo que fue una mala interpretación del movimiento social chileno. El modelo de desarrollo chileno que usted hace mención, el modelo de las AFP, el modelo de las carreteras, el modelo de las concesiones que desarrolló nuestro país de manera vertiginosa entre el 90 y el 2000, con los presidentes Elwin, Frei y Lagos, presidentes de un modelo político también nuevo que era la concertación, parecido al Frente Amplio Uruguayo, con muchas miradas conjuntas en un mismo proyecto político. Ese proceso tuvo una gran debilidad, que muchos podrán decir todos son generales después de la batalla, pero esa debilidad fue no preocuparnos lo suficiente de la redistribución del modelo capitalista del ingreso. Es decir, guardando todas las proporciones, muchos chilenos esperaron el sueño chileno como el sueño americano, es decir, vamos a aguantarnos para desarrollarnos como país porque cuando crezcamos como un país vamos a tener una mayor distribución. Y lamentablemente nuestra economía heredada de la dictadura de Pinochet es una economía excesivamente liberal. Y como es excesivamente liberal, requiere correcciones del Estado a tiempo. Y eso es lo que no lograron ver políticos chilenos de ese proceso. Posteriormente, con las satisfacciones básicamente bien resueltas, muchos jóvenes empezaron a protestar precisamente porque encarnaban un poco este malestar ciudadano. Y esos jóvenes que protestaron en el 2011 ya, después del 2016, solamente en el tema educativo, pasaron a ser una sociedad completa que el 2019 protestó. Eso fue muy interesante porque estando con los mejores indicadores de América Latina, la sociedad estaba disconforme. Y usted veía en las calles protestar a un niño, a un joven y a un abuelo juntos, sin ninguna consideración política alguna. Y la clase política chilena interpretó esto en código político, y no era código político. Lo que había ahí es una disconformidad de un modelo de desarrollo, no una opción de izquierda, una opción de derecha. Y eso explica lo segundo, que la decisión política de la clase política chilena de decir esto lo resolvemos con una nueva constitución, lo que hacía era resolver los problemas de la política, no de las personas. Las constituciones resuelven los problemas políticos. ¿Y no es un retroceso entonces seguir con la de Pinochet? Depende, porque el primer proceso fue esperanzador. La gente apoyó en plebiscito de entrada muy fuertemente a hacer una nueva constitución progresista, pero se nos pasó
una raya más de la correspondiente y se hizo una propuesta constitucional demasiado innovadora, que incluso transformaba la denominación de qué era ser chileno. Entonces, porque habían ciertos reconocimientos indígenas que ni siquiera los indígenas querían. Hay un cacique en la 9ª región, que es un jefe indígena de la zona de la Araucanía, donde están los indígenas, que votaba rechazo en ese proceso. O sea, no quería eso. Cuando ellos reconocían, esa constitución reconocía la autonomía de su pueblo. Y le preguntan por qué. Y él dice, porque yo no quiero dejar de ser chileno. Entonces, ahí uno se da cuenta que una cosa son los papers, una cosa son los Twitter de la gente de izquierda, como lo soy yo, y otra cosa es la realidad. El mismo manejo de la información. Y a veces se puede sentir que los políticos están priorizando resolver problemas políticos, asuntos políticos, que resolver los problemas de las personas. Eso pasó a mi juicio, es una opinión personal, eso pasó con interpretar la protesta social masiva del 2019. Lo que ahí habría que hacer es haber dicho, hagamos una profunda reforma al sistema de pensión, al sistema de salud para redistribuir mejor el ingreso. ¿Y qué le respondimos como clase política? No se preocupe usted, una constitución va a solucionar este tema. Por lo tanto, la primera propuesta constitucional de gran innovación se tiró por la borda y la gente, no obstante haber aprobado la posibilidad de discutir una constitución así, la rechazó contundentemente. Lo que hizo fue reagrupar a las fuerzas conservadoras del país y ofrecer estabilidad. Y en un segundo proceso que prometía una reforma constitucional con más estabilidad, sin innovación, además a ese conservadurismo chileno se le volvió a pasar la mano y volvió a hacer una constitución, esta vez muy conservadora. Por lo tanto, volvió a rechazar la ciudadanía. Y Chile terminó prefiriendo quedarse con una constitución que no está en el alma de los chilenos, en vez de 2 ensayos constitucionales que eran polares y no abordaban realmente la estabilidad del país. Claro, yo creo que el populismo actualmente es un peligro para la democracia en todo el mundo. Ya vimos lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en Brasil con Jair Bolsonaro y en otros países de Latinoamérica. ¿Cuál es tu opinión respecto al populismo que estamos viendo en los políticos? Más que el populismo, que se fijan más en lo que dicen las redes sociales que en resolver, como dicen los problemas verdaderos de las personas. Yo creo que son 2 los grandes problemas, particularmente de América Latina. Y perdonen que sea reiterativo, pero a lo largo de todos los países que yo visito, y que también Rafael lo hace, uno puede observar que el crimen organizado es un principal problema. Porque cuando el crimen organizado se toma los espacios públicos, pierden los pobres, pierde la gente más desposeída, que se hace esclavo de un sistema que no es el sistema abierto, transparente de la democracia. Y el segundo problema, quizás producto del primero, porque cómo reaccionar al primero, es particularmente lo que usted dice que es el populismo. Y el populismo no distingue objeto político, ni clase política, ni color político. El populismo lo que hace es abordar de una manera simple, yo diría ilusoria, los complejos problemas de la ciudadanía. Y eso ocurre cuando el sistema de partidos políticos no es capaz de asumir en la democracia una reflexión de fondo. Y cuando no se toman en cuenta las aspiraciones y el bienestar de la población. Así es. La aspiración y el bienestar de la población es donde hay que estar primero mirándola. ¿Y cómo abordamos eso? Enfocándose en solucionar los problemas, en las raíces profundas de estos problemas, en lugar de pasar una solución cosmética. No, y hay un fenómeno que se da también en muchos países de América Latina, el fenómeno de las desesperanzas. Y ahí se mete el populismo político. Se aprovecha de eso cuando la gente siente que el sistema le falló, que no hay oportunidad, que los que tenían una línea progresista quizás no se organizaron y le dieron una salida satisfactoria a lo que son los planes y planificación. El caso Argentina, no te vayamos lejos, el caso Argentina. Y ahí mismo se mete el populismo político. Dicho sea de paso. Entonces se cuelan esas figuras mesiánicas que vienen con un desdiscurso. Hacia para ahí no va. otra cosa. A esto dar nacimiento a estas figuras autoritarias, a estos líderes autoritarios que al final pues vienen con soluciones mesiánicas y terminan siendo peor que la... Y lo más complicado y preocupante es que a veces esa figura tiene un apoyo ciudadano mucho mayor que cualquier otra figura política democrática. Totalmente. Así es. Y eso tiene que ver con la... No es un problema que surja automáticamente, es un problema que viene acumulado. Entonces, o hacemos una inflexión rápida, o esto puede terminar una ingobernabilidad democrática muy preocupante. Y esa reflexión, creo yo, que se basa en grandes acuerdos políticos,
se basa particularmente en una cosa que nuestros países no lo hacen, que es la prospectiva. Es decir, pensar qué República Dominicana necesitamos de aquí a 20, 30 años más y establecer todas las fuerzas políticas acuerdos comunes para poder desarrollar infraestructura, salud, educación, deportes, cultura, ejes centrales. Cuestión que la gente tenga la sensación de que lo que se está eligiendo es el mejor liderazgo para Dominicana, Chile o Argentina, lo que sea, y no una figura que va a salvar. Y ese liderazgo es el servicio de un proyecto político del país, con matices entre la izquierda y la derecha, entre el centro y la derecha, obvio. Y ahí es donde tiene que decidir la gente. Pero necesitamos países que se pongan de acuerdo a 20, a 30 años más, porque así se construyen las democracias sólidas y fuertes. Partidos que sean capaces de responsabilizarse por una decisión más allá del nombre que gobierna. Harold, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Vamos a tener que volver a invitarte, pero te vamos a asignar otra persona para traerte, para que no te traiga tarde. Otro chofer. Pero un placer y este Para mí programa igual, es tuyo. para mí igual, muchas gracias y espero que mañana sea una justa democrática de principio a fin. Ustedes, comunicadores con vocación de análisis político, también son en gran medida responsables de construir un futuro mejor para Dominicana. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por su audiencia y nos vemos nuevamente el próximo sábado en Bienvenidos a la Jungla. Bye, bye. Excelente.